Vamos a ver un poquito de la historia de la taxonomía, que nos va a permitir agrupar o llegar a la clasificación vigente que tenemos actualmente, ¿no? Las clasificaciones antiguas, la de Aristóteles, por ejemplo, fue uno de los primeros intentos. Hay muchísimas, voy a poner ahí las más relevantes. La de Aristóteles en el 350 a.C. Utilizaba la nomenclatura polinominal, y Linneo ya la puso como binominal, lo que mencionábamos, pero hasta 1758. Y las dos, pues la clasificación solamente abarcaba a los dos reinos principales, o animales o plantas. Después de Linneo vino esta innovación tecnológica, la invención del microscopio. Con la invención del microscopio, que se descubrieron los microorganismos. Digo, siempre habían estado ahí, ¿verdad? Pero no se podían ver. Entonces, quien inventó el microscopio, todavía hay una polémica, si fue Zacharias Janssen, si fue Galileo o si fue Roberto Hooke. Y hay una polémica ahí. Pero en cualquiera de los casos, el microscopio que inventaron ellos eran microscopios muy rudimentarios, básicamente como una lupa. No alcanzaron a ver ellos microorganismos, ¿sale? El primero que vio microorganismos se llamó Leeuwenhoek, este de aquí. Leeuwenhoek, él fue el primero que vio microorganismos. ¿Por qué? Pues porque él perfeccionó el microscopio de esa época, ¿sí? Que básicamente era una lente. Entonces, los anteriores a él no habían visto microorganismos porque la lente que fabricaban era muy irregular, era muy imperfecta. Y entonces, si las caras biconvexas de una lente son irregulares, los puntos focales van a caer en diferente punto y la imagen se va a ver distorsionada y no vamos a observar nada, aunque haya ahí microorganismos. Pues Leeuwenhoek, él, fíjense, en 1678, él era una persona que tenía una tienda de telas, se dedicaba a vender telas, las telas de diferentes texturas, desde seda o algunas más rugosas, qué sé yo, telas. Y él tenía la afición de tallar lentes, no sé si por nervios o qué sé yo, pero le daba por agarrar pedacitos de cuarzo y tallarlos con las diferentes texturas de sus telas. Y él conseguía hacer lentes con mucha perfección. Es decir, las caras de las lentes estaban muy, muy lisas, casi perfectas. Y eso hacía que justamente cuando los rayos luminosos pasaban por la lente, las imágenes caían en un punto focal más preciso y eso amplificaba bien la imagen, no se distorsionaba. ¿Sale? Pero si se fijan, este es el microscopio que usaba Leeuwenhoek. O sea, nada que ver con los microscopios que conocen desde el kinder o los de Mi Alegría que tuvieron en su infancia, ¿no? O sea, esto es una tabla. Aquí está, miren, el tamaño del microscopio. Pequeñísimo. ¿Sí? Es una tablita en donde en la tabla se colocaba la lente. Un orificio pequeñísimo. O sea, la lente era, yo creo que de unos 3 a 5 milímetros. Muy pequeñita. Y él la tallaba con sus manos, con los dedos, con las diferentes telas. Y la ponía ahí aquí en el huequito que está aquí. ¿Sí? Ahí la ponía, no sé qué usaba, una resina o algo para pegarla ahí. Y en esta tabla tenía varios tornillos que le permitían alejar o acercar esta otra pedestal, digamos, en donde ponía aquí arriba una punta de una aguja limada y ahí ponía un pedacito de cera, como una copita de cera, y ahí ponía las gotitas de líquidos
se ponía a observar. Pero se fijan qué complicación, ¿verdad? Bueno, aquí en el dibujo pues parece muy sencillo, simplemente está ahí sentadito, viendo el microscopio y con otro lado su pluma y haciendo los dibujos. Yo no creo que haya sido así, ¿verdad? Tenía que tener la luz ahí clara, la mejor iluminación, que no le diera de frente, o sea, acomodarse, tratar de observar. Aquí como lo que le está tratando, de hecho no creo que tampoco se pueda ver así con los dos ojos, yo creo que tienen que cerrar un ojo y pues, imagínense, está complicadísimo. Pero con esas complicaciones, él fue el primero que observó microorganismos. O sea, analizó una gota de agua sucia y vio ahí moviéndose un montón de seres vivos. Jamás nadie había visto esos microorganismos. Él fue el primero, 1678. Imaginarán pues no sé, el impacto que le dio, no sé, ver ahí en esa pequeñísima gota de agua cosas moviéndose, ¿verdad? Y él hizo estos dibujos. Ajá, esas son las formas bacterianas que describió Leeuwenhoek y en la actualidad son vigentes. Ese desarrollo tecnológico de 1678, pues hizo que la clasificación de Linneo, que era la previa, en donde había animales y plantas, ¿verdad? Pues ya no fuera vigente. Porque entonces, ahora, ¿dónde van a poner, en qué reino van a poner a esos seres vivos que se ven solamente con el microscopio? ¿Verdad? O sea, la duda en esa época era, pues, o son animales o son plantas. Quizás los que dibujó aquí Leeuwenhoek que se movían, pues a lo mejor eran animales, pero no les veía patitas ni nada. O sea, pues, ¿dónde ubicarlos? ¿Verdad? Entonces, digo, al principio no le hicieron caso a Leeuwenhoek, ¿verdad? Pues nadie a pesar de que publicó en revistas o publicaciones científicas de esa época, costó mucho trabajo que realmente le hicieran caso y que le creyeran, ¿sí? Sobre todo porque era muy difícil reproducir las lentes, entonces porque se necesitaba mucho trabajo artesanal para realizarlas. Pero bueno, entonces fíjense, hasta 1866, es decir, estamos hablando de 1678, o sea, 2 siglos después, ¿verdad? Alguien ya dijo, no, pues ¿sabes qué? Sí, sí es cierto, son, son reales esos microorganismos, ya hubo más microscopios potentes para esta época, 1866, ya había microscopios binoculares con tanto el ocular, el objetivo, amplificaban más las imágenes, y entonces ya dijeron, ¿sabes qué? Estos sí son microorganismos, pero no los podemos clasificar ni como animales ni como plantas. Entonces viene la clasificación de Haeckel, en 1866. La importancia de esa clasificación es que creó un nuevo reino, el reino de los protistas, ¿verdad? Que significa primero. Digo, bueno, pues quizás estos microorganismos son los primeros que aparecieron en el planeta, en la evolución, son tal vez muy antiguos, y bueno, ahí en el reino de los protistas englobaron a todos los seres vivos que necesitaban microscopio para poder ser observados. Tenemos ahí dentro de los microorganismos que podían ver algas y podían ver hongos. También podían observar protozoarios, como por ejemplo las amibas. Entonces ya tenemos algas, hongos, protozoarios. También podían observar bacterias. De las bacterias, lo único que veían era lo que veía Leeuwenhoek, ¿verdad? O puntitos redonditos, eran cocos, o palitos, ¿verdad? Pequeñísimos, como eran bacilos, o los espirilos. Entonces, esos eran digamos que lo que veían en el caldo ahí de la gota de agua al microscopio. Y a eso les llamaron microorganismos, o animalillos, incluso le pusieron, y los englobaban como protistas. Y luego vino otra innovación tecnológica, después de la clasificación de Haeckel, en 1950, hasta 1950, fíjense, otro siglo después
de 1866, más o menos un siglo después, 1950, vino otra innovación tecnológica. Porque en ese lapso, ellos empezaban a observar que, para algunos microorganismos, ellos observaban esto, o sea, observaban a la célula y en el interior de la célula le observaban ¿qué? ¿Qué sería esta otra estructura que está ahí adentro? ¿Qué organelo? El núcleo. Exacto. Entonces, para muchos microorganismos, con la evolución del microscopio, antes de 1950 evolucionó mucho el microscopio y se dedicaron a observarlos cada vez con más amplificación. Y entonces veían el interior de los microorganismos, de las algas, de los hongos, de las bacterias y de los protozoarios, ¿verdad? Y entonces empezaron a notar que dentro de la célula había esa estructura que era el núcleo, ¿sí? Entonces, ¿a cuáles de esos 4 microorganismos les observaron núcleo? Veían algas, hongos, protozoarios y bacterias, esos 4 microorganismos. Entonces, todos tenían núcleo menos las bacterias. Exacto, menos las bacterias. ¿Y por qué no les veía el núcleo antes de 1950? Simplemente porque la tecnología no lo permitía. Una bacteria, un coco, ahí está un coco. Y está muy grande respecto a una alga, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, cuando querían con la tecnología anterior, de 1950, observar esto, pues a esta bolita pequeñita de ahí, un coco, ¿tiene o no núcleo? Pues sabe, ¿verdad? No sé. Parece que no. Pero a lo mejor sí lo tiene, está muy chiquito. ¿Sale? Entonces, les hacían tinciones especiales para identificar los núcleos. Y pues sí, los otros, a los protozoarios, a las algas y a los hongos, sí les veían, en cada célula les veían su núcleo. Pero a las bacterias, a ese coco y a ese bacilo, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué desarrollo tecnológico se dio en 1950 para amplificar ahora sí este coco y amplificarlo y ahora sí tener un cocote de ese tamaño y ver realmente en el interior si tenía o no núcleo? ¿Cuál sería el desarrollo tecnológico? Exactamente. Entonces, en 1950 se inventó el microscopio electrónico. Se desarrolló. Entonces, con eso sí nos permitía amplificar muchísimo las imágenes y ahora sí ver si en realidad esas bacterias, esos bacilos, esos cocos, esos pirilos, tenían o no núcleo. ¿Qué descubrieron? ¿Tenían o no núcleo? No, ¿verdad? Como decía Estela, pues no tienen núcleo. No se les ve nada dentro de una membrana nuclear ni nada, pero sí se les alcanzaba a ver su ácido nucleico ahí adentro, pero no estaba encerrado en una membrana nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ya cómo a partir de 1950 ya hubo otro parámetro, otra característica fenotípica importante para clasificar a los microorganismos, a las bacterias, a los microorganismos en general, que era lo que estaban tratando de clasificar en esa época. Entonces tenemos 2 grupos de microorganismos, los que tienen núcleo y los que no tienen núcleo. A los que tienen núcleo, ¿cómo se les llamó? Eucariotas. Eucariotas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son en esa época los microorganismos que eran eucariotes? Algas, protozoarios y hongos. Son eucariotes. Y los que no tienen núcleo, ¿cómo les llamaron? Procariotas. Entonces, las procariotas, ¿quiénes son? Las bacterias. ¿Sí? No tienen un núcleo verdadero. Tienen ácidos nucleicos y todo, su genética habitual es un ser vivo, pero no está encerrado su ácido nucleico en un núcleo, en una membrana nuclear. Entonces, teniendo esa información, la clasificación de Haeckel, pues ya quedó obsoleta, ¿verdad? Pues ya tenemos ahí
algunos microorganismos que son procariotes ya no caben en el reino protista entonces. Entonces vino a partir de 1969 la clasificación de Whittaker, una nueva clasificación en el 69, 1969. Entonces, él ya incluyó los dos reinos, los tres reinos anteriores, ¿verdad? Animal, plantas, protistas, pero sacó de los protistas de Haeckel, sacó a los hongos, porque eran hongos, son organismos multicelulares, ramificados, peludos. Como, digo, un tipo de hongo clásico es el que crece en las tortillas, ¿verdad? Lo han visto, o en el pan, o en la fruta, ahí los colores esos que salen, bueno, esos son hongos filamentosos. Entonces, Whittaker dijo, ¿sabes qué? Esos son especiales y los pongo en un reino aparte. Lo llamo reino fungi. Entonces, pertenecen a un reino diferente los hongos. Y también sacó, pues, a las procariotas, ¿verdad? Y le puso reino procariota o reino monera. Ahí están las bacterias. Entonces, esta es la clasificación de Whittaker con 5 reinos. Todo parecía ya correcto. Si se fijan, los primeros 4 reinos, los animales, plantas, los protistas, donde quedaron solamente las algas y los protozoarios, y los hongos, esos 4 reinos, todos son eucariotes. Y acá, pues las bacterias están en el reino procariota. Bueno, luego viene otra innovación. Después de 1969, viene otra innovación tecnológica. De hecho, pues muy a la par, en los 60s o 70s, hubo el desarrollo de las técnicas moleculares. Si se fijan, todo lo de atrás, todas las clasificaciones anteriores, se basaban en los fenotipos. Que si la forma, que si tenían un núcleo, ¿verdad? O sea, los fenotipos. Pero a partir de los 70s se desarrollaron las técnicas moleculares y entonces ya se empezaron a hacer análisis genéticos, análisis de los genes moleculares. Y a este personaje, en 1980, a Carl Woese, no sé cómo se pronuncia, él había observado que los RNAs ribosomales, en particular una fracción, la 16S, la fracción 16S del RNA ribosomal, es muy conservado en todas las especies del planeta. O sea, él hizo análisis de diferentes animales, plantas, de moluscos, de crustáceos, de insectos, de cucarachas, de todo, ¿sí? Bacterias, todo. Y vio que ese fragmento del RNA ribosomal es muy conservado. Pues es que hace funciones básicas para la vida, entonces debe ser muy conservado. Sin embargo, a lo largo de la evolución ha tenido pequeñas modificaciones, pequeñas mutaciones, que son particulares de cada especie, ¿sí? Entonces, ese es un candidato excelente para tratar de hacer grupos, ¿verdad? A ver, hazme grupos de los que tienen esta modificación, otro grupo de los que tengan esta otra modificación. Pero eso es una tarea, pues, que no se puede hacer a mano, porque lo que se hace es secuenciar el RNA ribosomal, la fracción 16S de cada especie, o sea, sacar las bases nitrogenadas, ¿verdad? Entonces, la secuencia de bases nitrogenadas. Y eso solamente se puede hacer, pues, por computadora, por informática, por bioinformática. Entonces ya para ese entonces estaba desarrollada las supercomputadoras enormes y ya podían hacer esos análisis. Lo que hizo fue sacar información de muchos seres vivos, representantes de los diferentes taxones que había hasta esa época, secuenció todos los RNA ribosomales, metió a la computadora toda esa información y ahora sí le dijo con un botón a la computadora, clasifícame toda esa información, ¿cómo la podemos clasificar? ¿Vale? Y la computadora le dijo, pues mira, con todo esto puedo hacer 3 grupos que eran taxones ya entonces. Y a esos taxones les llamó dominios, que van arriba de los reinos.
Pues todos los seres vivos del planeta se pueden agrupar en 3 taxones, 3 dominios. Y estos dominios o son bacterias, o son arqueas, o son eucariotas. Entonces es el dominio bacteria, arquea y dominio eucaria. Pero se fijan la importancia de las bacterias en el planeta como seres vivos. 2 de los 3 dominios taxonómicos son bacterias en realidad. Estas arqueas se les llaman arqueobacterias. Son bacterias. ¿Vale? A final de cuentas. Son bacterias especiales, pero son bacterias. Entonces, bueno, estos 2 dominios son procariotes. ¿De acuerdo? No tienen un núcleo verdadero. Y acá están los eucariotes. O sea, a final de cuentas, sí se correlaciona el análisis fenotípico, ¿verdad?, de los eucariotes y procariotes con el análisis genético. Finalmente, con esa información, Woz le dijo a la computadora, ¿sabes qué? Hazme un árbol filogenético, como si fuera un árbol genealógico. Los árboles filogenéticos sirven para ver cómo va la evolución de los seres vivos y dependiendo de qué tan distantes estén, es justamente la distancia evolutiva. Pero podemos rastrear la evolución de los seres vivos haciendo los árboles filogenéticos. Entonces le dijo a la computadora, hazme un árbol filogenético con esos 3 dominios. O sea, tenemos una línea en donde se originaron todos los seres vivos que compartían características comunes, digamos que los ancestros de los seres vivos. La computadora aquí puso un punto, bueno, ahí central, en donde a partir de ese punto, a partir de ahí salen los seres vivos. Este puntito de aquí lo llamaron LUCA, significa último ancestro común universal. Digamos que es el origen, la célula originaria, la madre de todos los seres vivos. ¿Sí? Entonces, a partir de LUCA se originaron todos los seres vivos y hay una línea vertical. Y entonces, como son 3 dominios, pues el árbol filogenético que debió haber dibujado la computadora, pues es muy sencillo, ¿no? Un ramal para acá, otro ramal aquí y otro ramal acá. ¿Vale? Entonces, eso sería lo que pudo haber dibujado la computadora. ¿Sí? Entonces, de este lado estaría aquí, por ejemplo, dominio bacteria y luego el otro ramal, el dominio arquea y el otro ramal, el dominio donde estamos todos, eucaria. Entonces, este punto de aquí, este punto de divergencia es importante porque a partir de ahí algo sucedió que algunos evolucionaron a bacterias, otros arqueobacterias y otros eucariotes. Y de aquí se ramifica todo después. Entonces estos puntos de ramificación son fundamentales. ¿Sale? Bueno, si ese árbol filogenético lo hubiera dibujado la computadora, Carl Woz hubiera dicho, perfecto, ya, misión cumplida, me jubilo, todo se puede explicar perfectamente, hay un ancestro común, hay una línea evolutiva y hay un punto de divergencia donde por alguna razón se van las bacterias, arqueobacterias y eucarias. Pero no sucedió así. Esta ramita de aquí no la dibujó la computadora ahí, el que pertenece a las arqueas. Si son bacterias, pues lo más lógico es que se hubieran originado de ahí, ¿verdad? O sea, tenemos el LUCA, hay una evolución hacia bacterias, o sea, hacia procariotas y otra hacia eucariotas, ¿verdad? Y después de las procariotas se va otra hacia arqueobacterias.
Entonces, ese sería el árbol genealógico o filogenético más lógico de acuerdo a los dominios que encontró la computadora. ¿Pero qué creen? Que así no lo dibujó tampoco la computadora. ¿Sí? Si hubiera estado así, también Carl Woolf se hubiera jubilado y perfecto y todo correcto. Lo que dibujó la computadora en realidad fue esto. Las arqueas salen de la ramal de las eucarias. Entonces, cuando la computadora le dio esta imagen a Carl Woolf, dijo, no, algo está mal. Metí mal los datos, se metió un virus a la computadora, algo de los de informática no sirven, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces volvió a meter la información y le dio lo mismo. Alguien más lo repitió y le dio lo mismo. Ese es el árbol filogenético. Entonces ahora lo que ha tocado a los investigadores es demostrar eso, si realmente es cierto en la naturaleza o no. Aquí lo que llama la atención es de que cómo es posible, si en este punto de divergencia se van hacia las arqueas, perdón, hacia los procariotas, hacia las bacterias, las que no tienen núcleo, y algunas se van a las que sí tienen núcleo. Pero ¿por qué de las que sí tienen núcleo, de las eucariotas, en un periodo evolutivo de esta distancia, surgen otra vez procariotas? Las arqueas. Las arqueas son bacterias, acuérdense. Son procariotas. ¿Se fijan cómo eso está medio extraño? Está raro, ¿no? Como que no es lógico. Pero bueno, ya se han hecho muchos experimentos y se ha visto que esto es así. Por alguna razón, en esta divergencia surgieron estas otras bacterias. ¿Sí? Entonces se piensa que muchas arqueas que ya venían acá en esta evolución, en este punto de distancia, se metieron a las eucarias y dieron origen al núcleo de las eucariotas. Y otras no, otras le siguieron como arqueas sin núcleo. Pero una bacteria de esta se metió a un eucariota, se adaptó muy bien, ya se quedó ahí y dio origen al núcleo de las eucariotas. En este otro punto de acá, las bacterias que venían evolucionando acá abajo, algunas pues se fueron a bacterias, pero otras se metieron a las eucariotas en este punto, aquí en esta distancia. ¿Y a qué creen que dieron origen? ¿A qué organelo creen que dieron origen estas bacterias en este punto de divergencia dentro de las eucariotas? Las mitocondrias. ¿Sale? Entonces los puntos de divergencia son puntos importantes porque significan puntos de endosimbiosis. Se mete un organismo sobre otro, se adapta y da origen a organelos. Pero hay algunos que no lo hicieron así y siguieron su ruta evolutiva y originaron a las bacterias. ¿Sale? Entonces, aquí, de acuerdo a este árbol genético, filogenético, las arqueas son más parecidas ¿a quién? ¿A las bacterias o a las eucarias? Exactamente. Entonces, ya se han analizado arqueobacterias y sí se ha visto que son más parecidas a las eucariotas. Luego vemos eso. Son muy similares. Digo, no muy similares, pero son más parecidas. Son más semejantes que a las bacterias. Pero, sin embargo, siguen siendo bacterias. ¿Por qué? Pues porque no tienen núcleo verdadero. Son procariotas. Luego vamos a ver que las mitocondrias, que esas bacterias que se metieron aquí en las eucariotas y finalmente dieron origen a las mitocondrias, van a ver que las mitocondrias son muy parecidas a las bacterias. Entonces, cuando investigaron eso, analizaron las mitocondrias y vieron que eran parecidas a las bacterias, pues a todo mundo se le enchinó la piel, se le pararon los pelos y dijeron, esto es una cosa del diablo, ¿no? Porque en realidad, posiblemente sí, en alguna etapa de la evolución del planeta, algunas bacterias se metieron a las células y dieron origen a las mitocondrias, que son muy parecidas biológicamente.